Esta es la entrevista número 33. Hoy es un 25 de octubre del 2022. Y el tema es las elecciones en Brasil. Estamos muy cerca de la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, se van a realizar el próximo domingo y vamos a entrevistar a una académica que se llama María del Carmen Villarreal. María del Carmen nació en Ecuador y hace 7 años que vive en Río de Janeiro y trabaja académicamente en Río de Janeiro. Bueno, vamos a empezar a las entrevistas, después las seguimos presentando. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por esta invitación. Le agradezco también a la Universidad de Quilmes. Es un placer estar acá conversando con ustedes. Gracias. Bueno, gracias, María. Vamos directamente a la primera pregunta. ¿Cómo analizás los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Brasil que se realizaron hace muy poco, el 2 de octubre? Sí, bueno, pues muy buena pregunta. A ver, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Por un lado, si miramos objetivamente los resultados, tenemos, un 48.4% obtenido por Lula, ¿no? Lula que queda en el primer lugar con más de 57 millones de votos. Tenemos a un Bolsonaro, ¿no? Que a pesar de lo que muchos estaban esperando, alcanza el 43.2%, esto quiere decir más de 51 millones de votos. Y tenemos también una sorpresa, o relativa sorpresa por lo menos, en la tercera colocada, ¿no? Que es Simón Tebet, que alcanza casi 5 millones de votos, por encima de Ciro Gómez, que era la persona que, se esperaba que ocupase ese lugar de manera más tradicional, ¿no? Ante estos resultados hay, digamos, o hubo por lo menos, ¿no? Esto sigue existiendo claramente, pero hubo en los primeros días una especie de guerra de narrativa sobre la victoria, ¿no? Porque de hecho lo que obtuvimos fue un escenario bastante ambivalente, ¿no? Con distintas visiones dependiendo de dónde te ubiques, ¿no? Por un lado, tenemos, en el caso del Partido de los Trabajadores, ¿no? Representado aquí, encabezado por Lula, hay una victoria, ¿sí? Ciertamente se había construido una expectativa respecto a la idea de que, Lula tenía serias posibilidades de ganar en el primer turno y digamos, terminar con las elecciones, ¿no? En ese sentido, sin embargo, a pesar de que esto no ocurrió, de hecho ganó, pero con el 48.43 de los votos, es importante pensar que, de esta manera superó en más de 6 millones de votos a Bolsonaro, ¿sí? Y es importante mirar los resultados de Lula de manera, digamos, a más largo plazo, ¿no? Si los comparamos con las elecciones anteriores, el Partido de los Trabajadores, a pesar de todo lo que hemos tenido en estos años, que es una campaña mediática muy fuerte, de ataque, de críticas, a pesar del antipetismo, como se dice aquí, ¿no? De esta fuerte oposición a ese partido, estas elecciones arrojaron como resultado 25 millones de votos más para el Partido de los Trabajadores respecto a lo que obtuvo Fernando Haddad, ¿sí? En el 2018. Además, el Partido de los Trabajadores aumentó su presencia, ¿no? En el Congreso de 56 a 68 diputados, ¿sí? Esto además habría que pensarlo porque, en caso de que se verifique una victoria en el segundo turno, si el PT logra, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Si el PT logra de forma general componer alianzas, apoyos con otros partidos cercanos, claramente puede construir ahí un escenario favorable de gobernabilidad, ¿no? Y también me parece importante destacar que a la izquierda del PT han ascendido una serie de movimientos sociales, representaciones de, los movimientos sociales sin tierra, de la gente sin techo, sin casa, ¿no? De los movimientos que luchan por la vivienda digna, los movimientos indígenas, representantes de colectivos y frentes antifascista, feminista y, tenemos también representantes de las varias disidencias, ¿no? Del régimen sexogénero, transexuales, etcétera, ¿sí? Esto por el lado, digamos, de la izquierda del PT y de los grupos que se ubican, ¿no? A la izquierda del PT. Desde el punto de vista de Bolsonaro, también aquí, como te decía, hay una disputa, ¿no? Por la narrativa que se ha construido. Para muchos fue una sorpresa, y luego vamos a discutir un poquito esto, si quieres, de las encuestas, porque acá se generó una fuerte crítica en relación a las encuestadoras tradicionales que habían pronosticado una victoria de Lula en el primer turno.
Entonces se había generado esta expectativa muy fuerte de que, bueno, pudiésemos cerrar el episodio de elecciones ya en el primer turno. Esto no se verificó, pero es importante señalar algunos puntos, ¿no? En el caso de Bolsonaro tenemos al primer presidente que pierde en la primera vuelta desde que en Brasil se aprueba, digamos, una enmienda de reelección en el 97, ¿no? Desde que esto se aprobó, desde 1998, nosotros tenemos resultados que, bueno, arrojan una victoria del presidente sin necesidad de segunda vuelta, ¿no? En este caso no la obtuvimos, ¿sí? Pero claro, los resultados obtenidos por Bolsonaro van mucho más allá que Bolsonaro, ¿no? A nivel de porcentaje obtuvo el 43.20%, esto significa más de 2 millones de votos, ¿no? Respecto a las elecciones del 2018. Además, distintos aliados de Bolsonaro en estados y ciudades estratégicas de Brasil ganaron en la primera vuelta, es el caso de Río de Janeiro, pero también en el caso de la disputa São Paulo, bueno, pasamos a la segunda vuelta y el candidato de Bolsonaro, esto ha cambiado en los últimos días, pero a raíz del primer turno era de alguna manera el favorito, ¿no? Además, el avance del bolsonarismo en un sentido amplio, ¿no? De Bolsonaro y sus aliados se dio en el Congreso y el Senado, donde es actualmente la principal fuerza política, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que entender también las elecciones brasileñas más allá de sus especificidades, que claramente las hay, dentro de un contexto un poco más amplio, ¿no? A nivel regional, nosotros tenemos una aparición muy fuerte y consolidación de nuevos actores, ¿no? De outsiders en la política o de considerados outsiders, que vienen a sustituir, ¿no? A los políticos y a los partidos de carácter más tradicional, ¿no? Al mismo tiempo en el que hay ahí un fuerte descontento con las élites, ¿no? Esto viene siendo puesto en evidencia por distintas encuestadoras, estudios de opinión como Latino Barómetro, etcétera. Y Brasil en este sentido no es una novedad, ¿no? Sin embargo, claramente llama la atención el hecho de que, bueno, se esperaba que tras toda la tragedia que hemos vivido en Brasil en el contexto de la pandemia, con más de 700.000 muertos, con retrocesos sin precedentes a nivel de políticas sociales, no tenemos en este momento en Brasil 33 millones de personas pasando hambre y 125 millones de personas que tienen dificultades para alimentarse correctamente, ¿sí? Entonces se esperaba que en este contexto de dificultades económicas, sociales, etcétera, el apoyo a Bolsonaro fuese menor, ¿no? Entonces, esto sí que generó una relativa sorpresa. Y digo relativa porque también aquí hay una disputa entre encuestadoras más tradicionales, encuestadoras con nuevas metodologías. Las encuestadoras más tradicionales, por ejemplo, habían previsto una victoria de Lula en el primer turno, ¿no? Mientras que encuestadoras con metodologías nuevas, que incorporan, por ejemplo, Big Data y estudios en Internet, ¿no? Sí que habían previsto una distancia menor y la posibilidad de que de hecho, ¿no? se pasara a la segunda vuelta y de que Bolsonaro tuviese un apoyo superior al esperado. Entonces este es un poco el escenario que te digo, claramente aún se continúa trabajando por la interpretación de estos resultados, ¿no? Cada lado los interpreta según sus propios intereses. Bueno, María es profesora del curso de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y es profesora permanente del programa de posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Es tiene máster y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y en Génova, Italia. Y tiene varios postdoctorados. Y tiene muchas publicaciones sobre temas de la política, de la situación política internacional y de Brasil. Vamos a la segunda pregunta. Al día de hoy, ¿nos podría decir cómo están las elecciones hoy, así palpable, las elecciones en Brasil y cuál es tu pronóstico, si se puede hacer pronósticos, de los resultados del domingo del 30 de octubre, del próximo domingo? Sí. Gracias por la pregunta. A ver, es un escenario bastante tenso y también aquí con mucha disputa, ¿no? Tenemos un escenario cambiante, con muchísima tensión, cada día está siendo un día de sorpresas, ¿sí? Y ahí me parece importante contextualizar un poco que Brasil está viviendo, bueno, primero las elecciones tal vez las más importantes desde la transición,
en elecciones en las que está en disputa, ¿no?, abiertamente la continuidad de la democracia, ¿no? Porque Bolsonaro, estamos hablando de no un candidato cualquiera, estamos hablando de un candidato de extrema derecha, de un candidato que ha cuestionado abiertamente las instituciones, de un candidato que ha cuestionado abiertamente la democracia y que la pone en riesgo, ¿sí? Supone un riesgo sin precedentes para la democracia de Brasil. Entonces no estamos hablando solamente de una disputa clásica entre dos políticos tradicionales, ¿no? Al punto que en torno a Lula no hemos visto casi que un milagro o algo absolutamente inesperado, que es la alianza de Lula con su ex adversario político, ¿no?, Geraldo Alckmin, y tenemos la conformación de un frente amplio sin precedentes desde el fin de la dictadura militar. Entonces, es importante que se entienda, ¿no? No estamos hablando solamente de unas elecciones en las que se va a escoger un lado u otro. Estamos hablando también, en este momento, de que Brasil se está jugando la continuidad de su democracia. Sí, esto es un punto importante y solo como para contextualizar también, que me parece central, ¿no? Brasil vive un momento muy delicado, ¿no?, Porque a nivel de violencia política. Dime. Perdón, decís que si no gana Lula no va a haber democracia en Brasil. La democracia estará en serio riesgo. Ya lo ha estado a lo largo de todo el mandato de Bolsonaro. ¿Sí? Bolsonaro ha amenazado abiertamente a las varias instituciones, lo hace cotidianamente, ha amenazado con no reconocer el resultado de las elecciones. Por ejemplo, en relación al primer turno, había dicho que si no ganaba con más del 60% de los votos es porque algo raro habría pasado en el Tribunal Superior Electoral. Es un presidente que ataca cotidianamente, ¿sí?, a los varios poderes del Estado, no respeta abiertamente su autonomía. Entonces sí, y esto no lo digo yo, lo dicen diversos analistas, lo dicen diversas organizaciones internacionales. No lo decís solamente vos, no lo decís claro, solamente vos. Claro. No, eso es importante porque no es una opinión política de alguien que puede, digamos, tener una visión crítica en relación a Bolsonaro. ¿Sí? Esto es importante que se diga. Bueno, pero vos tenés varias organizaciones lo están diciendo, ¿sí? Varios gobiernos, la comunidad internacional lo está advirtiendo, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero pensé que querías decirme algo. No. No, solo volviendo a la pregunta, ¿no? Les decía que, bueno, es importante pensar que Brasil vive un momento de altos niveles de violencia política, ¿sí? Y que, por ejemplo, solo para pensar, ¿no?, según una investigación reciente del Instituto Datafolha, casi 7 de cada 10 brasileños dice tener miedo de ser agredido físicamente por sus opciones políticas, ¿no? Y por esto digo que es importante. Estamos hablando de un presidente en estos momentos que está participando, ¿no?, como, bueno, político con la posibilidad de ser reelegido, ¿cierto? Que, te digo, ha tenido aquí un papel muy importante en la defensa de, bueno, incluso la violencia abierta, ¿no? Brasil tiene en estos momentos niveles de violencia política muy elevados. Solo para que tengamos una idea, según el Observatorio de la Violencia Política y Electoral de la Universidad Federal del Estado de Río, durante la primera mitad de 2022, ¿no?, la violencia política generó más de 40 muertes en el país. Tenemos un contexto también en el que la población brasileña se ha armado de manera muy preocupante, ¿no? Desde el 2019 se han importado casi 500.000 de revólveres y pistolas y tenemos a grupos amenazando abiertamente de que, bueno, de que no gane, de que en caso de que no gane su candidato, se podrían generar, ¿no? ¿Y eso se nota, lo que tú estás describiendo, se nota en la calle? Se nota y se vive con episodios reales. O sea, ayer tuvimos a Bob Jefferson, ¿no?, que, digamos, en un contexto en el que se había ordenado por parte del Tribunal Supremo Federal su detención por no haber acatado, ¿no?, determinados mandatos, el hecho de que continuara trabajando con noticias falsas, etcétera, desde su prisión domiciliar. Bueno, pues tenemos esta persona que es aliada de Bolsonaro, que incluso algunas voces comentan que ha sido coordinador de parte de su campaña, que recibió a la Policía Federal abiertamente lanzándole granadas y disparando. ¿Sí? O sea, que no estamos más en el plan simplemente de imaginar que puedan ocurrir episodios violentos, ¿no? Hemos tenido episodios ya de diversa naturaleza con asesinatos reales, ataques verbales, agresiones físicas.
es un momento bastante preocupante, como te decía, al punto que, bueno, distintas organizaciones se han manifestado por la necesidad de reconocer los resultados independientemente de cuáles resultados sean, sí, pero claramente hay una preocupación en torno a lo que supondría un gobierno de Bolsonaro, ¿no? Y bueno, en relación a tu pregunta y haciendo este pronóstico aquí, hay varias también interpretaciones, ¿no? Si tenemos una agregación de encuestadoras, ¿no? La distancia entre Lula y Bolsonaro, por ejemplo, según las últimas encuestas se ha reducido a 3 puntos, según el promedio de las encuestas, ¿sí? Y habría más de 7% de indecisos. Pero esto cambia mucho en función de cuál encuestadora estamos considerando. Por ejemplo, las dos últimas que publicaron sus resultados en estos últimos 2 días ofrecen un panorama un poco diferente, ¿no? Con una distancia mucho mayor. La encuestadora Atlas Intel, por ejemplo, que es la que obtuvo el mejor desempeño en el último turno y en elecciones precedentes, ¿no? Dice que, bueno, Lula obtendría el 53% y Bolsonaro el 47%. Otra encuestadora, como es el caso de la IPEC, habla de una diferencia de 7 puntos, con Lula obteniendo el 50% y Bolsonaro el 43%. Y bueno, en este momento claramente la batalla es por también disminuir, ¿no?, la abstención electoral, que fue significativa en el primer turno, ¿no? Más del 20% de los votantes que hubieran podido participar no se presentaron, ¿no? Y eso, para que tengamos una idea de qué significa, bueno, supone más de 32 millones de personas, ¿no?, que en las elecciones de la primera vuelta hubieran hecho la diferencia, ¿no? Entonces, lo que hay en este momento también es una campaña muy fuerte para hacer que las personas acudan a votar, ¿no?, y se manifiesten democráticamente en este contexto. Muy interesante tu respuesta, María. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Bueno, te hago la última pregunta y vamos cerrando, ¿no? Recordando la canción, A pesar de Vosé, ¿cómo será el día siguiente? O dicho en otros términos, después de las elecciones, ¿cómo vislumbrás los escenarios futuros del Brasil? Bueno, lo dije en otros términos más académicos, claro, pero es lo mismo. Hay varios escenarios ahí, ¿no?, dependiendo claramente de los resultados que obtengamos. Yo espero que con independencia de esos resultados, Brasil pueda, ¿no?, reconstruir en estos momentos la sociedad. Vivimos en un contexto muy polarizado, como te decía, la violencia política es preocupante, las agresiones son preocupantes, ese clima de odio, ¿no?, y de enfrentamiento entre dos grupos, cuando estamos hablando de la misma sociedad, esto es muy preocupante y nos perjudica a todos. Entonces es importante que se supere este momento. Yo espero que, bueno, se construya, ¿no?, un Brasil en torno a un proceso de reconstrucción nacional. Como te decía, Brasil ha sido severamente afectado por la crisis del COVID, pero más allá de eso, ¿no?, más allá de cuestiones de carácter sanitario, hemos experimentado retrocesos a nivel social sin precedentes, hemos experimentado retrocesos en relación a la política ambiental, y eso también tiene consecuencias más allá de Brasil. Brasil necesita reconstruir su política internacional, sus relaciones internacionales, su política exterior, sus relaciones con los vecinos, sus relaciones con otras regiones, ¿cierto? Necesita responder a esto que mencionaba antes, ¿no?, que es gravísimo. Un país que es uno de los principales exportadores de materias primas, ¿no?, que tiene más de 33 millones de personas pasando hambre, 125 millones de personas en inseguridad alimentar. Es necesario pensar en políticas sociales reales, integrales, es necesario retomar ahí la inversión en educación, en salud, etc. Y claramente, dependiendo de quién gane, pues se optará por este tipo de proyecto o no. No lo hemos visto a lo largo de estos años. Entonces, te digo, ¿qué podrá pasar? Va a depender claramente de quién gane. Otro punto importante es que hay que entender también que la sociedad brasileña ha sin dudas experimentado diversas transformaciones a lo largo de estos años, y hoy estamos hablando de una sociedad bastante, pues eso, conservadora, que tiene una agenda moral allí, de valores, que se reconoce, ¿no?, con visiones cristianas, como se dice, no evangélicas, más desde este lado, y que, bueno, también están presentes con sus demandas, con sus agendas, y estas elecciones lo han dejado muy claro. Entonces es importante también tener esa lectura, ¿no?, de la complejidad que el país vive y de la necesidad de poder pensar en un proyecto de reconstrucción nacional que acoja las diversas posturas que estamos viviendo, ¿no? Pero te digo, sin duda, en un contexto bastante crítico, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, sería importante, ¿no?, que se pensara en un proceso de reconstrucción nacional.
vamos a ver qué ocurre en realidad, ¿no? Pero yo creo que ahí vale la pena, o sea, pensar que Bolsonaro ha gobernado en estos años y ha dejado muy claro su agenda política, ha dejado muy claro para quién trabaja, ha dejado muy claro cuál es su papel. Y por otro lado tenemos a Lula, que ha sido 2 veces presidente y también ha dejado muy claro qué tipo de proyecto tiene para Brasil. Entonces no estamos hablando de una incógnita frente a la otra, sí estamos hablando de proyectos de país bastante diferentes, ¿no? Aún más en este contexto en el que Lula, te digo, no es solo Lula y no está representando, no está guiando una candidatura puramente de izquierda, está guiando el mayor frente amplio desde la dictadura militar de Brasil. María, muchísimas gracias por tu claridad en la respuesta, tu profundidad, tu rigurosidad en las respuestas. La última pregunta y te dejo. Una pregunta. Acá con los chicos y chicas del estudio, que son muy amables, estábamos pensando por qué vivirá en Río alguien que nació en Ecuador. Y imaginamos distintas respuestas, ¿no? Río es fantástica, ¿no? Es hermosa, brillante, musical. ¿Por qué hace 7 años que vivís en Río? Bueno, por varias razones. Estoy casada con un brasileño, mi compañero es brasileño y trabajo aquí en la universidad. Tengo varios proyectos desde hace años. Yo estoy vinculada a Brasil desde el 2008, entonces tengo una relación de largo plazo y de amor por Brasil, claramente. Y esto hace que, bueno, entre las varias ciudades, que son muchas lindas de Brasil, Río haya sido también la escogida por su belleza, por las oportunidades que me ha ofrecido, por la proximidad con la familia de mi compañero y, bueno, eso en general. Bueno, María, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y nos vemos en algún momento en Río o aquí, en Bueno, la muchísimas Universidad gracias. Nacional de Quilmes, Argentina. No, gracias a Perfecto. vos, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Bueno, hemos realizado a pocos días una entrevista sobre la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, que se van a realizar el próximo domingo. Esta entrevista número 33 se realizó gracias al apoyo de producción y difusión de la UNEQ TV y Claxo TV. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y a todos. Chao.